Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes. Mi nombre es Rosario Spencer y a nombre de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Talca me gustaría darle las bienvenidas a este segundo encuentro de nuestro seminario internacional, el rol de la regulación emocional en la salud mental, perspectivas básicas y aplicadas. Hoy día vamos a tener en este momento dos presentaciones. Vamos a tener la primera a cargo mío y del equipo de la Universidad de Talca, la segunda a cargo de la profesora Carola Pérez, y las preguntas las vamos a dejar para el final. Les voy a pedir que por favor el chat lo utilicen solamente para temas técnicos y que dejemos el icono donde dice una Q y una A para las preguntas, que las vamos a abordar al final de las dos presentaciones. Y también me gustaría comentarles que esta actividad está siendo transmitida por el canal de la Universidad del Desarrollo, UDD TV, y que ahí vamos a después estar alojando también las presentaciones para aquellas personas que no han podido conectarse el día de hoy. Esperamos que no tengamos problemas tecnológicos que interrumpan estas presentaciones. Y esperamos también que estas presentaciones sean de su agrado y que contribuyan a mejorar los conocimientos, ¿cierto? Y las competencias que tenemos para trabajar en esta área de la regulación emocional. Bueno, como les conté hace un momento, este seminario está siendo organizado por estas dos instituciones, Facultad de Psicología de la UDD y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, y esta mañana somos los dueños de casa, por así decirlo, quienes vamos a presentar una parte de nuestro trabajo. Así que por eso yo estoy haciendo esta introducción, después voy a presentar y después le dejo el paso a Carola. Obviamente mi presentación no es solo mía, sino que forma parte del trabajo que estamos haciendo con un grupo de académicos de la Universidad de Talca, dentro de un programa de investigación asociativa traslacional sobre procesos cognitivos, neurales y relacionales de la conducta adaptativa y psicopatológica. Y nuestro objetivo como grupo justamente es avanzar en la comprensión de este proceso, fenómeno llamado regulación emocional, y la relación que tiene con la psicopatología y con la conducta humana, ¿ya? La presentación entonces de esta mañana, la que les voy a hacer ahora, va a abordar algunos de los resultados de la primera investigación, el primer estudio que estamos haciendo en el contexto entonces de este programa de investigación, ¿ya? En un segundo momento, la presentación va a estar a cargo de la doctora Carola Pérez. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción, magíster en psicología clínica y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica. Dentro de sus intereses de investigación se encuentra el comprender el desarrollo del bienestar de niños y adolescentes, también las condiciones y contextos familiares que favorecen o dificultan el desarrollo de este bienestar. Además, ella está interesada en comprender el interjuego que tienen los diferentes miembros de la familia y cómo estas dinámicas se traducen en el bienestar de sus miembros. Actualmente se desempeña en el Centro de Apego y Regulación Emocional CARE de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, en el cual desarrolla docencia e investigación. Les pido disculpas de antemano porque, bueno, como muchos de ustedes probablemente están con teletrabajo, yo ahora estoy en mi casa, están mis niños por ahí, así que si de repente hay alguien que aparezca detrás mío, ojalá no los distraiga tanto y eso no perturbe la presentación. Voy a comenzar entonces con esta primera presentación, en la cual, como ustedes ven, el título es Indicadores de Salud Mental y Regulación Emocional en Estudiantes Universitarios en contexto de pandemia por COVID.
Y las personas que están detrás de este trabajo somos en orden alfabético Andrés Fresno, Daniel Núñez, Nadia Ramos, quien les habla Rosario Spencer, y el doctor José Luis Ulloa. En primer lugar, ¿cierto? Sin el ánimo de a lo mejor repetir, ¿cierto? Porque sería imposible repetir una conferencia tan buena como la que tuvimos ayer del doctor Gross, o lo que hemos estado viendo esta mañana con la doctora Pamela Parada, ¿cierto? Simplemente recordar que la regulación emocional es un proceso complejo, que involucra esta capacidad para identificar, modular, inhibir o intensificar respuestas emocionales en función de las características de la persona, del contexto en el que se desarrolla y de la interacción entre ambos elementos, ¿ya? Además, este proceso implica distintos componentes individuales, desde el nivel neurobiológico, pasando por elementos psicológicos, comportamentales y también sociales de la persona, y que estos componentes y su organización depende en gran parte de los estresores psicosociales, es decir, de las demandas del medio que requieran que la persona implemente estas estrategias de regulación, de adaptación. Y finalmente recordar que para el desarrollo humano, la regulación emocional es un elemento fundamental, y que de las estrategias más o menos adaptativas, algunos estudios nos indican, ¿cierto?, cómo el desarrollo puede continuar con una trayectoria en la línea de la adaptación o una trayectoria más hacia el desajuste. Respecto de la relación entre regulación emocional y psicopatología, la regulación emocional y las estrategias que las personas implementamos para regular nuestras emociones, se ha visto que tendrían un rol importante, como ya vimos en la presentación anterior, ¿sí?, en la aparición y desarrollo de algunos problemas de salud mental, así como también en la intervención que podamos hacer de estos trastornos, de estos problemas. Si bien esta relación entre regulación emocional y psicopatología ha sido ampliamente estudiada y tenemos, por así decirlo, estos elementos bases, ¿ya?, para seguir estudiando esta relación, hay algunos elementos que continúan siendo ambiguos o que requieren ser estudiados con mayor claridad. Por una parte, tenemos que en algunos estudios se considera la regulación emocional como un mediador que permitiría hacer frente a eventos adversos y estresantes de manera más adaptativa, sobre todo cuando las estrategias de regulación emocional son las más ajustadas, mientras que dificultades de la regulación emocional o estrategias menos adaptativas se asociarían con mayor sintomatología clínica, o sea, con problemas de salud mental, llegando incluso a considerar que las dificultades en la regulación emocional podrían considerarse un factor de riesgo para el desarrollo y mantención tanto de problemas de salud mental como de conductas de riesgo, que si bien no son un trastorno en sí, como la conducta suicida, sí son problemas de salud mental. Al hablar de ideación suicida me voy a pasar al segundo tema de esta presentación, que justamente constituye la conducta suicida. En primer lugar, para recordar que es altamente prevalente en adolescentes y jóvenes, que la relación entre conducta suicida y psicopatología es poco clara. Al parecer, habría algunos elementos o factores de riesgo de la persona y de los antecedentes de su historia y del contexto que podrían ayudarnos a entender la aparición de esta conducta, como por ejemplo, se asociaba a eventos adversos en la infancia, se asocia también a algunos síntomas psiquiátricos, a la experiencia de estrés psicológico y también a la disminución del rendimiento académico. Y por otra parte, algunos estudios nos muestran cómo algunos síntomas psicóticos subumbrales y también algunas características de los procesos psicológicos o de funcionamiento psicológico, como la rumiación, el entrampamiento y la derrota, también podrían ayudar a entender esta relación entre psicopatología e ideación suicida. Y con esto entonces llegamos al objetivo de nuestro proyecto, de nuestro estudio, que es lo que nosotros quisiéramos abordar. Es el diseño y pilotaje de un sistema integral multinivel de medición de procesos de regulación emocional, con el objetivo de poder determinar asociaciones
entre estas variables e indicadores de psicopatología y factores de vulnerabilidad en población universitaria. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, lo que nosotros queremos ver es cómo podemos evaluar los procesos de regulación emocional utilizando distintas estrategias y asociarlos con problemas de salud mental en esta población universitaria y asociarlo con características del funcionamiento psicológico de estas personas y elementos del contexto. O sea, es un modelo bien complejo, ¿ya? Finalmente con el objetivo de tratar de entender cómo estos procesos psicológicos se relacionan con estos resultados conductuales, resultados psicopatológicos, considerando estas relaciones dinámicas, ¿ya? Desde ahí nosotros nos hemos propuesto 3 focos principales de lo que estamos incorporando en este estudio. En primer lugar, las estrategias de funcionamiento psicológico, por ejemplo, la evitación, la rumiación, la supresión emocional, ¿cierto? La estrategia de resolución de problemas, la reevaluación cognitiva, la aceptación, o sea, elementos del funcionamiento psicológico de la persona que se asociarían, se supone, según las investigaciones previas, con regulación emocional, ¿ya? Luego, indicadores psicopatológicos. ¿Qué es lo que nosotros hemos elegido hasta el momento? La depresión, ansiedad y estrés, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, y también incorporamos acá ideación suicida. Y finalmente tenemos la incorporación de algunos factores de riesgo proximales y distales, del contexto y de las experiencias vividas por la persona en el pasado y en el momento presente, como las experiencias adversas en la infancia, principalmente maltrato infantil, el soporte social que puede tener la persona actualmente y, por ejemplo, la autoeficacia. O sea, tenemos distintas variables que estamos tratando de organizar en este modelo para poder explicar. ¿Quiénes participaron en esta primera fase, en este primer estudio? Fueron 289 estudiantes universitarios con una edad promedio de 21 años de la ciudad de Talca, y como ustedes pueden ver hay una proporción bastante mayor de personas de género femenino que de género masculino. ¿Qué instrumentos usamos para evaluar todas estas variables de las cuales les hablaba cuando vimos los objetivos del estudio? Bueno, como ustedes pueden ver, principalmente cuestionarios de autorreporte, en los cuales abordamos aspectos conductuales de la regulación emocional, variables del funcionamiento psicológico y también de la psicopatología, agregando finalmente algunos elementos del contexto pertinentes para la recolección de datos que hicimos el año pasado, ¿cierto? Que era el contexto de la pandemia por coronavirus, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver entonces que hay los primeros elementos que son desde distintas aproximaciones comprensivas de la regulación emocional, apuntan a evaluar esas estrategias. Después tenemos ideación y conducta suicida, depresión, ansiedad y estrés, trastorno de estrés postraumático, síntomas psicóticos subumbrales, insomnio, rumiación, apoyo social, autoeficacia, experiencias adversas en la infancia y estas preguntas del contexto de pandemia del año pasado. Desde ahí entonces, ¿qué queremos explicar? ¿O qué es lo que vamos a ver hoy día como resultado de todo este gran modelo, de este gran objetivo que tenemos? Hoy día vamos a hacer un zoom en lo que es la ideación suicida en la vida. O sea, eso es lo que nosotros hoy día vamos a presentar como resultado. Cómo estas variables se organizan para explicar la aparición de esta ideación suicida en la vida. Eso quiere decir que durante estos 20 y tantos años de vida de nuestra población, las personas que en algún momento mostraron esta ideación suicida, ¿ya? Y a partir de qué variables nosotros queremos explicarlo, variables contextuales, como ustedes ya vieron, ¿cierto? Del funcionamiento psicológico y de la psicopatología. ¿Qué análisis vamos a ver hoy día? En primer lugar, análisis descriptivos, principalmente de la ideación suicida en la vida. Luego vamos a ver análisis de regresión, con el objetivo de poder entonces explicar a partir de qué variables nosotros podríamos tener este resultado, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar de una propuesta alternativa, que es el análisis de redes, para la comprensión de la organización de estas variables en un modelo en particular. Respecto entonces de los resultados de estos análisis, en primer lugar, los análisis descriptivos
nos muestran, ¿cierto?, para la ideación suicida en la vida, que tenemos un 10% de la población de esta toma de datos que ha tenido, ¿cierto?, ideación suicida activa alguna vez en la vida, y que si nosotros consideramos desde los puntajes, o sea, desde el ítem 5 en adelante, esta proporción es bastante importante, ¿cierto? Un 17,7%. ¿Ya? Mientras que si nosotros vemos la ideación suicida activa en el mes, o sea, en el mes inmediatamente previo a la recolección de datos, vemos que la proporción es de 4,1%. O sea, tenemos probablemente personas aquí que antes de llegar a la adultez joven, antes de llegar a la vida universitaria, tuvieron en algún momento esta ideación suicida activa, ¿ya? Que si lo comparamos también con las cifras en Chile, que nos hablan de un 5,1%, es un poco mayor, ¿sí? Eso entonces nos llevó finalmente a considerar por qué era interesante e importante mostrarles los resultados hoy día de esta variable, ¿cierto? De esta ideación suicida en la vida. Tuvimos dos modelos de regresión, o decidimos presentar hoy día dos modelos de regresión, uno en el que la ideación suicida en la vida se explica a partir de estas variables de funcionamiento psicológico. O sea, tenemos solamente un resultado, o esta variable outcome, de ideación suicida en la vida, la cual, como ustedes pueden ver a partir de esta imagen, está explicada en gran parte por las experiencias adversas en la infancia. También aparecen los síntomas psicóticos subumbrales importantes y el soporte familiar con un impacto negativo, ¿cierto? O sea, en el fondo, mientras menos soporte, más ideación suicida, ¿ya? O sea, parece que estas serían las tres variables que mejor permiten entender esta ideación, pero luego lo interesante es cuando ponemos en este modelo de regresión otros problemas o trastornos psicopatológicos, como por ejemplo la depresión. ¿Ya? Ahí tenemos depresión, TEP, ¿ya? En el caso de la depresión, ¿cierto?, aparece que tiene un impacto en esta ideación suicida en la vida. Las experiencias adversas en la infancia siguen siendo importantes con el modelo explicativo, pero la depresión aparece aquí como un elemento importante por sobre otras variables, ¿ya? Y luego en la regresión stepwise que realizamos, los resultados fueron similares y los predictores que fueron los que más explican a partir de esa limpieza que hacen, ¿cierto? Es las experiencias adversas en la infancia, evaluadas con el ACQ, la depresión evaluada con el instrumento DAS y las experiencias psicóticas subumbrales evaluadas con el cuestionario CAPE. Ahora Andrés Fresno les va a hablar respecto del modelo de redes, porque él hizo esos análisis, así que los va a explicar él mucho mejor que yo. Hola, ¿cómo están? Antes de presentarles los resultados, voy a describirles brevemente en qué consiste el modelo de redes para el estudio de la psicopatología, ¿sí? En general, los trastornos mentales son concebidos como enfermedades subyacentes, ¿sí?, que causan una serie de diferentes síntomas. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener depresión mayor y esta enfermedad, ¿sí?, que no es observable, causa distintos síntomas como ánimo negativo, pensamientos negativos, dificultades para dormir, hasta ideación suicida, ¿sí? Sin embargo, el modelo de redes para el estudio de psicopatología, que es una aproximación metodológica y teórica para la comprensión de los trastornos mentales, propone que un trastorno mental es un conglomerado de síntomas, ¿sí?, y que estos síntomas se activan mutuamente, ¿ya?, de manera tal que en algún momento se empiezan a retroalimentar, y esto le permite a este conglomerado estabilizarse y mantenerse en el tiempo. Son como un sistema dinámico de síntomas. De esta manera, por ejemplo, tenemos un evento externo que activa un síntoma. Por ejemplo, imagínense, a uno lo echan del trabajo. Eso hace que yo tenga un ánimo negativo.
El ánimo negativo, a su vez, activa pensamientos negativos, es decir, no sirvo para nada, no voy a encontrar trabajo, no voy a tener plata. Eso puede activar más ansiosos. eh, Después eso puede activar problemas para dormir. Problemas para dormir hace que se active fatiga. Fatiga alimenta el ánimo negativo, los pensamientos negativos y así. Pero al mismo tiempo, los pensamientos negativos pueden influenciarse mutuamente, es decir no es unidireccional, puede ser bidireccional. Los pensamientos negativos pueden afectar también al mismo tiempo el ánimo bajo, por ejemplo. Lo que hicimos nosotros en el análisis de redes es poder graficar. Acá tenemos una red de síntomas de 4 síntomas, ¿sí? Que se grafican como nodos, que son los círculos, y las asociaciones entre los nodos se grafican mediante líneas, ¿sí? Estas redes de síntomas son activadas por eventos externos a la red de síntomas. Por ejemplo, pueden ser eventos externos fuera de la persona, como experiencias adversas, eventos traumáticos, situaciones estresantes, o pueden ser otros eventos externos a la red sintomática, pero que están dentro de la persona, como pueden ser estrategias de afrontamiento, componentes biológicos o estrategias de regulación emocional, por ejemplo. Una red sintomática puede también ser activada por otra red sintomática. Por ejemplo, esta red puede ser activada por los síntomas de otra red sintomática, por ejemplo, de otro trastorno, que en el tiempo activa, por ejemplo, un TEP puede activar trastorno del ánimo, por ejemplo, una depresión. Lo que hicimos nosotros fue tomar los síntomas, los cuadros o los conglomerados de síntomas psicopatológicos, más factores de riesgo de funcionamiento interno y externo, como lo que explicó Rosario. Y esto es lo que obtuvimos, ¿sí? No me voy a alargar en la descripción metodológica, me pueden preguntar después, y me voy a centrar en la ideación suicida, que es la variable que nos interesa. ¿Cómo se entiende esta red de síntomas? ¿Sí? Cada círculo es una de las variables que consideramos, y las relaciones se ven a través de las líneas que conectan los síntomas. Las asociaciones positivas se ven mediante las líneas azules y las negativas, las rojas. La fuerza de las asociaciones tiene que ver con el grosor de las líneas. A mayor grosor, mayor fuerza de las asociaciones. Entonces, vamos a partir, no sé si ven aquí el cursor, este es el nodo, el síntoma del riesgo suicida de la vida, ¿sí? Y lo que me voy a centrar principalmente en las relaciones de las variables, ¿sí? Podríamos hablar mucho de esta red. Entonces, vemos que Claro. suicidio en la vida tiene dos asociaciones directas muy importantes. Por una parte, tenemos depresión, ¿sí? Como dice la literatura, se asocia con el conglomerado de sintomatología depresiva. Y por otra parte, tenemos, las experiencias adversas en la infancia, que es el componente de riesgo externo, ¿ya? Estos dos componentes son los que en esta red estarían asociados directamente con un aumento de la ideación suicida. No es solo la depresión, sino que es una combinación, según esta red, con experiencias adversas, sobre todo experiencias de maltrato. Ahora bien, tenemos que hay otros componentes psicopatológicos que también se asocian, pero de manera mucho más leve, ¿sí? Que tendremos los síntomas psicóticos subumbrales y los síntomas de TEP, lo que es coherente con la literatura. Pero por otra parte, tenemos que hay otro componente que tiene que ver con el riesgo de psicopatología, que tiene que ver con el soporte social familiar, que muestra asociaciones importantes, ¿sí? Y negativas, y que con ideación suicida habría una asociación indirecta, por una parte, relacionada con depresión, ¿sí? Es decir, a menor soporte social, mayor probabilidad de depresión, ¿sí? Y de esta manera mayor depresión, mayor riesgo de suicidio o de acción suicida. Y por otra parte, una cosa que es súper interesante es el efecto
también indirecto que puede tener las experiencias adversas en la infancia, que se asocian negativamente con el soporte familiar. Entonces, experiencias adversas, claramente más experiencias adversas, menor soporte familiar, puede aumentar la sintomatología depresiva y conformarse en un factor de riesgo de ideación suicida. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los componentes de regulación emocional? ¿Ya? En esta red tomamos los componentes, las estrategias de regulación emocional propuestas por Gross, y vemos que la regulación de reestructuración cognitiva, la más adaptativa, se relaciona negativamente con depresión, lo que es coherente, ¿sí? Mientras mejor, más presente está esta estrategia, menos depresión, y se asocia muy positivamente con autoeficacia. Autoeficacia, a su vez, se asocia negativamente con depresión, también es coherente. Y la estrategia de regulación emocional, de supresión emocional, que es la más desadaptativa, se asocia negativamente con autoeficacia, lo que también es coherente. Y vemos que en esta red, lo que desaparecía en los análisis de regresiones, ¿sí? Que los análisis de regresiones solo nos mostraban las relaciones directas, aquí aparecen de manera comprensiva, articulándose de manera indirecta con otras variables o aportando a otras variables que para la ideación suicida son importantes. ¿Ya? Eso en términos generales podemos ver cómo la regulación emocional se relacionaría indirectamente con componentes psicopatológicos como depresión, síntomas psicóticos y así con ideación suicida. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver un poco en términos de discusión? Que en esta muestra hay una prevalencia más importante de ideación suicida, ¿sí? De 10 al 17%, que los análisis de regresión mostraron una relación compleja de las experiencias adversas en la infancia, la depresión y los síntomas psicóticos subumbrales, y que cuando aumentamos los síntomas del análisis, el apoyo familiar quedaba con un efecto poco concluyente al utilizar solamente ese tipo de análisis. En cambio, al utilizar las redes, pudimos observar que habían relaciones complejas entre las variables. Respecto a la ideación suicida, se observaron asociaciones directas con las variables psicopatológicas, depresión, variables contextuales, entre comillas, distales, como las experiencias adversas de la infancia, y asociaciones indirectas con esta variable como el soporte social, lo que es concordante con la literatura de suicidio. Y por otra parte, que la regulación emocional es parte de la red, contribuye, y que podría estar asociándose de manera indirecta con la ideación suicida a través de autoeficacia y depresión. Este tipo de análisis, este conglomerado de análisis, nos muestra la relevancia de poder contar con estrategias de análisis múltiples y multivariados que nos permitan dar cuenta de la complejidad de las relaciones entre las variables que se asocian a psicopatología. No es tan simple, ¿sí? En términos de límites, mencionar algunos, es una muestra, una recolección de datos de tipo transversal, solo con estudiantes universitarios, por lo tanto, estos resultados no son generalizables a otras poblaciones, y los nodos que nosotros presentamos en el análisis de redes agrupan una diversidad de síntomas, ¿cierto? Es decir, en cada nodo habían múltiples síntomas que no estaban presentes. Por lo tanto, las proyecciones del análisis que podemos hacer es focalizarnos en la diversidad de los síntomas, incluir, por ejemplo, indicadores biológicos o otros componentes que pudiesen tener que ver con regulación emocional. Eso es lo que, los resultados, ¿sí? Y una breve discusión de los mismos y de lo que hemos alcanzado a hacer en nuestro estudio. Ahora los dejo con Carola Pérez. Gracias. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Supongo que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carola Pérez, voy a
voy a presentarles el trabajo que se titula Dibujando trayectorias de desajuste en adolescentes chilenos según su perfil de temperamento. En el camino vamos a entender por qué esta presentación se encuentra dentro de un seminario de regulación emocional, ¿ya? Yo soy psicóloga y trabajo en el Centro de Apego y Regulación de la Universidad del Desarrollo. Bueno, primero, partir por dar una pequeña definición de qué podemos entender por temperamento. Vamos a tomar el modelo de Rothbard y Bates, que define temperamento como las diferencias constitucionales en reactividad y autorregulación. La reactividad es la forma en que uno responde a los estímulos, la forma natural en que responde a los estímulos, ya sea cuál es el umbral, ante qué umbral de estimulación responde, con qué intensidad, si lo hace intensamente o con poca intensidad, y cómo logra recuperarse de esa respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo permanezco en un estado de excitación ante un estímulo? Esa reactividad, quizás más en la línea fisiológica que uno podría pensar, va acompañada, por supuesto, de también una respuesta afectiva que naturalmente acompaña esta reactividad. Y los procesos autorregulatorios tienen que ver con los procesos atencionales y de inhibición-activación conductual que entregan una manera de regular esta reactividad. El temperamento, según Bates, está influenciado por la herencia, pero tiene cierta modificabilidad a través de la maduración y la experiencia. En general, es amplia la investigación que ha demostrado que el temperamento en niños y adolescentes se ve relacionado con sus indicadores de ajuste, ¿ya? Los bajos niveles de autorregulación, el bajo nivel de control esforzado y los niveles elevados de afectividad negativa en la línea de la reactividad del temperamento están asociados con mayor cantidad de problema de conducta, mayor consumo de sustancia y alta sintomatología internalizante y ansiosa, ¿ya? Es importante mencionar que esta relación se da incluso cuando se logra distinguir un poco la superposición que hay entre la forma en que medimos temperamento y que medimos los indicadores de ajuste. En general, los estudios lo que hacen desde un punto de vista matemático ya es que combinan estas variables. Dicen, unas personas caracterizadas por altas capacidades regulatorias o bajas capacidades regulatorias, en combinación con determinadas formas de reaccionar ante los estímulos. Sin embargo, esa combinación se hace a nivel matemático, se modelan unas interacciones matemáticas que permiten que estas variables se presenten en forma conjunta. Sin embargo, la pregunta que uno hace, ¿es razonable que en una persona existan estas combinaciones de rasgos temperamentales o de dimensiones temperamentales? Por ejemplo, uno podría pensar que pensemos en un chico o un adolescente que tiene un elevado ánimo negativo, es decir, que tiende a reaccionar ante los estímulos en forma muy intensa, con mucho ánimo negativo, acompañado de alta frustración o ánimos muy tristes, por ejemplo. Y uno podría pensar que esa persona naturalmente, o es muy factible que vaya acompañado por unas bajas capacidades de regulación, es decir, que sus procesos atencionales no le permitan reponerse a esos estados afectivos, ¿ya? Pero uno podría pensar que existen otras combinaciones que están puestas en estos modelos matemáticos que no son tan esperables en un mismo sujeto, ¿ya? Entonces, en esa línea uno se va preguntando si existen si uno podría pensar o diferenciar en tipologías o grupos de sujetos en función de sus perfiles temperamentales. En general, en niños, que hay harto estudio, vamos a ver que sí es posible diferenciar estos perfiles, y en general vamos a ver que va a existir un grupo más subcontrolado, es decir, que tiene bajas habilidades regulatorias y que está acompañado por alta emocionalidad negativa, ¿ya? Un grupo como más, en el otro polo, más controlado, sobrecontrolado, que está caracterizado por altas habilidades regulatorias, ¿ya?
un sobrecontrolado uno podría pensar que tiene altas habilidades regulatorias, pero que la pasa mal con ese sobrecontrol y por lo tanto también estaría más en la línea acompañado por emociones negativas altas, pero también podría haber un niño algo más intermedio, como un niño inhibido, en donde junto con una un alto control o capacidad regulatoria, existe también, por ejemplo, una baja aproximación. En general vamos a encontrar que en los estudios previos encontramos estos dos polos, subcontrolados, sobrecontrolados, y en los términos intermedios una mayor variabilidad de cómo se presenta. ¿Qué dicen los estudios con adolescentes? Los estudios con adolescentes también vamos a ver que podemos encontrar esta tipología. Aparece, por ejemplo, el nivel medio, en donde sería pensar en un adolescente que no se caracteriza ni por una alta reactividad, ni por una alta capacidad de regulación, o control esforzado, que aparece acá. También encontramos el que llaman resiliente, ¿ya? Que es el que tendría, por un lado, niveles adecuados de control esforzado y baja afectividad negativa, y el que sería más mixto, el vulnerable, que aquí en este modelo lo llaman mixto, pero que está caracterizado, y es el que uno podría pensar que tiene peor pronóstico, es que está caracterizado por bajas capacidades regulatorias, bajo control esforzado y alta afectividad negativa, ¿ya? Entonces, llegamos a nuestro problema de investigación. Bueno, si se fijan en los estudios previos, son relativamente recientes estos estudios. Es como que la ciencia avanza un poco en forma paralela, y estos datos también fueron recolectados por el año 2016. Y nos hicimos un poco la misma pregunta que se hicieron en otro lado. ¿Es posible diferenciar perfiles de los adolescentes en función de sus dimensiones temperamentales? Y esperamos, en conformidad con la literatura previa, encontrar chicos reactivos con bajas capacidades regulatorias, que serían como un perfil de riesgo desde el punto de vista del desarrollo de problemas de salud mental o de indicadores de desajuste. Los llamados más resilientes, que yo prefiero llamar más bien controlados, porque la noción de resiliencia implica de alguna manera asumir que la persona está expuesta a situaciones que lo perjudican. Este término medio también lo encontramos factible, y yo espero, es una hipótesis, que la literatura tiene menos, es menos coherente, o tiene menos sinergia en respecto a hablar de un perfil más sobrecontrolado. Una vez que identificamos esos perfiles, vemos cómo estos perfiles cómo los adolescentes pertenecientes a estos perfiles evolucionan a lo largo de 3 años en indicadores de sintomatología depresiva y consumo de sustancias, y al final una conversación con cómo esto se enmarca en una presentación, en un seminario de regulación emocional. La muestra está constituida por 974 adolescentes en la medición 1, en general mayoría mujeres, casi 70% mujeres, que asisten a 29 colegios de la región metropolitana. Estos datos fueron tomados en Santiago. La mayoría de ellos vive con ambos padres, ¿ya? Y el seguimiento durante los 3 años siguientes tuvo una pérdida muestral importante. Llegamos solo a 432 adolescentes en la medición 3, y en general sí, estos que se mantuvieron en el tiempo era a nivel de características descriptivas muy similares al grupo de la medición 1. ¿Qué instrumentos ocupamos? Bueno, las variables de síntomas depresivos y de consumo de sustancias, síntomas depresivos en el último mes y consumo de sustancias en los últimos 6 meses. Y para medir temperamento ocupamos la escala de Rothbard de temperamento para adolescencia temprana, que nosotros la validamos ahí con Marianela Hoffman, la validamos para adolescentes hasta 18 años. En general funciona bastante bien esta escala, y esta escala tiene 4 dimensiones del temperamento: lo que es la capacidad regulatoria, que es el control, que la nominan control esforzado, donde están los sistemas atencionales, de inhibición conductual y excitación conductual; el afecto negativo, ¿no?, en donde está la propensión a experimentar las emociones negativas de malestar, disforia, ira y frustración; la extraversión o surgencia, que en esta escala es medida con dos dimensiones en forma inversa, que es temor y timidez, y con una escala directa, que es placer de alta intensidad; y la afiliación, que representa una tendencia a preocuparse por otros y a un deseo de estar con otros, que es una dimensión propuesta a partir de la adolescencia.
¿Qué hicimos? Bueno, primero fue ver cuántos perfiles temperamentales podíamos distinguir. Para ello ocupamos un análisis de perfiles latentes, que lo que busca es segmentar a los sujetos en categorías o grupos en función de su perfil, asumiendo un modelo probabilístico de adscripción a esas categorías. Los resultados nos muestran que no hay una solución única perfecta, es decir, no hay una sola solución o propuesta de número de clúster, sino más bien nos propone dos, uno de 3 clústeres y uno de 5. La de 3 hace como una gran distinción, así como a grandes rasgos, en donde encontramos un sujeto típico que tiene niveles más o menos medios de habilidades regulatorias, más o menos bajas de ánimo negativo. El reactivo está caracterizado por niveles bajos de control activacional, control inhibitorio y atención, y niveles altos de emocionalidad negativa, ya sea ánimo depresivo y frustración. Y el controlado, que es muy similar al que en los otros modelos llaman resiliente, tiene adecuados niveles de control esforzado, más bien, no sé, adecuados, alto y baja reactividad emocional. El modelo de 5 es interesante, que repite esta distinción reactivo típico y controlado resiliente, pero agrega 2 perfiles intermedios, le llamo yo, que es el típico sociable, en donde vemos que las habilidades regulatorias están en término medio, pero lo que llama la atención es su perfil más bien en la respuesta emocional o reactiva, en donde tenemos por un lado una elevada frustración, un alto deseo de búsqueda de emociones, de atención, de atracción hacia estímulos novedosos, niveles muy promedios de temor y muy bajos de timidez, ¿ya? Es una persona sociable, ahí el típico sociable. Y el otro polo, el otro grupo, digamos, que aparece, es el temeroso introvertido, en donde los niveles de control esforzados son un poco más altos, pero no tan altos como el controlado, y su perfil emocional, fíjense, tiene muy bajos niveles de ira, y mucha temerosidad, y muy baja, o baja en realidad, no muy baja, atracción hacia los eventos novedosos o los estímulos novedosos. ¿Qué hice entonces? Tratando de ver si podíamos obtener una solución más clara, rehice el análisis colapsando las dimensiones de control esforzado y de estas grises, ¿no?, de afiliación, que en general, si se fijan, tienden a ir muy de la mano entre ellas, y las azules también tienden a funcionar bastante en forma coherente. Rehice el análisis y ¿qué pasó? La verdad es que la solución no mejoró mucho, pero distinguió 4 perfiles. Estos 4 perfiles ya son los que encontramos en la solución anterior: un sujeto reactivo, su opuesto por el lado de más controlado resiliente, en el polo opuesto de hacia una mayor control esforzado y menor ánimo negativo, y estos términos típicos intermedios, sociable y extrovertido. En general, estos 4 tipos de tipologías de adolescentes se presentan más o menos homogéneas en las distintas etapas del desarrollo. A nivel de sexo, en general, las mujeres tienden a tener más el típico temeroso y el reactivo, y a nivel de nivel socioeconómico, en general, el temeroso introvertido se presenta más en el bajo, el sociable más en el medio, y el reactivo también más en el bajo. Estoy un poco corriendo porque el tiempo pasa luego. Ok, ya que tenemos estos 4 grupos que parecen ser bastante estables, ¿cómo les va en el tiempo? ¿Cómo estos jóvenes presentan o no su trayectoria a nivel de indicadores de desajuste? ¿Ya? Considerando que hubo una pérdida muestral importante, se utilizó un método de análisis de datos que permite minimizar el impacto a través de la utilización de imputación múltiple, y estos son los resultados. Y aquí vamos a ver que en un modelo que busca describir cómo cambian en el tiempo, por ejemplo, los síntomas depresivos, controlando por el nivel socioeconómico, por la edad de la madre, por la edad del niño y el sexo del niño, vemos que la evolución en el tiempo de estos 4 conjuntos de sujetos es distinta. Por un lado, el reactivo en el tiempo es el que parte más alto, los chicos que pertenecen a este clúster, y disminuye un poco
a lo largo de los años subsiguientes, sin embargo, siempre se ubica por sobre, por ejemplo, el nivel, el llamado controlado resiliente. El opuesto lo tiene el controlado resiliente, que parte más bajo, pero aumenta un poco. Interesante que el típico, el típico temoroso, fíjense, se encuentra más cerca del comportamiento del reactivo que el controlado. Y respecto a la evolución en consumo de sustancias, aquí la evolución en realidad en el tiempo en los 4 grupos es la misma. ¿Qué significa eso? Significa que en el tiempo los 4 grupos, los sujetos pertenecientes a los 4 grupos o categorías de adolescentes incrementan su consumo en el tiempo y no hay una diferencia entre ellos, todos van subiendo. Es importante sí decir que los que tienen mayores niveles de consumo, considerando como colapsando estos 3 tiempos, son el reactivo, y fíjense que también acompañado de él el típico sociable, que es este adolescente más bien que tiene niveles de control intermedio y un perfil como más reactivo, caracterizado por búsqueda de situaciones novedosas y ¿no? la búsqueda del placer de alta intensidad. Ok, y ¿qué hace esta presentación en este seminario? Bueno, ya hemos conversado que en general la regulación emocional es la capacidad de identificar, modular, ya sea inhibir o intensificar una respuesta emocional al servicio de una meta, con importantes implicancias para el desarrollo normativo y desviado. Yo creo que eso ha quedado claro en las presentaciones, tanto en la que escucharon recién, pero también en las presentaciones de ayer, ¿ya? Si concebimos que las predisposiciones temperamentales y los procesos de socialización impactan, focalicémonos en las predisposiciones temperamentales, impactan en la manera en que las personas experimentan una situación concreta y cómo la manejan. Los adolescentes con un perfil reactivo, este perfil que tenía bajas capacidades regulatorias y una reactividad emocional caracterizada por frustración, por alto ánimo negativo, ¿no? Tendría, de alguna manera, vendría con un hándicap de que tendría menos habilidades y maneras de controlar su reactividad, ¿ya? Y eso mermaría sus capacidades de regulación emocional, ¿ya? Y esto nos podría pensar que adolescentes caracterizados por distintos temperamentos es como que tendrían a disposición de ellos diferentes estrategias de regulación emocional. No estarían las estrategias de regulación emocional, por ejemplo, la reinterpretación, que fue vista, la resignificación, que fue considerada y propuesta como una buena estrategia, buena, digamos, en el sentido que es adaptativa, que permite manejar de buena forma las emociones, podría no estar disponible para todos, ¿ya? Y estos chicos con este perfil tendrían una capacidad mermada. De hecho, esa propuesta que está aquí ya fue estudiada. Bueno, fíjense en la fecha de este estudio, es un estudio reciente. Quienes este grupo, Van Beveren y equipo, se hizo esta pregunta: ¿qué tanta disponibilidad de estrategias de regulación tienen los adolescentes en función de sus perfiles temperamentales? Y como era esperable, ¿ya? Y como uno podría anticipar, es que aquellos chicos vulnerables, es decir, que tienen este perfil caracterizado por baja control forzado y alto negativo, y el perfil reactivo, es decir, alguien que tiene alta reactividad emocional, tienen menos disponibilidad, es decir, utilizan menos frecuentemente las estrategias de regulación emocional más vistas como positivas o funcionales, como la reapreciación, el reenfoque positivo, la aceptación, y tienen mucho más facilitado las estrategias consideradas que podrían tener un daño potencial, como el abandono, la autodevaluación. Ok, y para terminar, entonces, ¿qué concluimos de este estudio? Que algunas tipologías son coherentes con los estudios previos. El perfil reactivo, vulnerable o subcontrolado es el que presenta los peores indicadores de ajuste.
Importante que estas tipologías intermedias del típico temoroso y el típico más sociable son coherentes con la motivación, con el funcionamiento y la propuesta teórica de los sistemas motivacionales BAS-IBIS. La tipología controlado correspondería al perfil resiliente de los otros estudios y el que presenta mejor indicador de ajuste. Los perfiles de temperamento así jugarían un rol en la disposición o no de determinadas estrategias de regulación, teniendo el perfil vulnerable un menor acceso a estas estrategias adaptativas, y de hecho se ha propuesto que estas estrategias de regulación emocional podrían jugar un rol mediador entre el temperamento y los indicadores de ajuste y desajuste, y estas son propuestas teóricas que podríamos evaluar en un futuro cercano. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Carola, por tu presentación. Yo estaba viendo las preguntas que hay en el apartado para preguntas y he ido respondiendo algunas. A lo mejor podemos tener tiempo para una pregunta más o un par de preguntas más. Carola, tú que tuviste un poco menos de tiempo para tu presentación, y las preguntas en el caso mío, si quieren las pueden hacer llegar a mi correo, ahí está en el chat. Así que podríamos privilegiar ahora si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Carola Pérez sobre su presentación. Aquí hay una entonces de qué manera se puede trabajar regulación emocional con adolescentes reactivos. Bueno, muy buena pregunta. Ahí tenemos que pedirle ayuda a los clínicos. Me temo que yo no soy clínica, o hace años que ya no hago la clínica, pero la verdad es que en general, si uno toma un poco las experiencias de como las estrategias de intervención que funcionan en población clínica, porque podemos asumir que los adolescentes como de esta tipología reactiva, lo más probable es que vayan a terminar, o podrían terminar, no lo más probable, podrían terminar desarrollando sintomatología que requiriera una intervención clínica. Están todas las terapias como en la línea las más modernas, por ejemplo la de aceptación, ¿cómo se llama? En la línea de mindfulness con aceptación y que van un poco también al tema de que estos jóvenes tienen una reactividad alta que no es tan fácil de manipular, ¿no? Posiblemente ayer escuchábamos ¿cómo se llamaba? A Álvaro Sánchez, que ellos están desarrollando como una apps, ¿no? Que buscaba de alguna manera responder en forma, como en el minuto en que uno experimenta la emoción, como buscar herramientas que permitan generar en estos chicos alguna capacidad de regularse, pero lo más probable es que ellos requieran apoyo, o sea, eso es importante. Lo natural es que ellos van a tener sus herramientas propias, van a quedar un poco cortas para poder afrontar los desafíos de la regulación, y en ese sentido van a requerir apoyo de terceros, pueden ser sus pares, sus amigos, los adultos, que los acompañen, pero lo muy importante es que en ese trabajo va a requerir de parte de los adultos una actitud de aceptación, un desafío muy grande a aceptar que estos jóvenes presentan estas dificultades regulatorias, y que no es de mala voluntad, no es de que son tercos o que lo hacen por molestar, sino que ellos la están pasando muy mal también con su dificultad en los problemas de regulación. Yo creo que eso es un elemento importante para trabajar, por ejemplo, en relación con estos adolescentes, que tenemos que nosotros como clínicos, o los pares o los adultos que están con ellos, de tener esta mirada como de aceptación de la realidad del otro, ¿no? que son dificultades, que él la está pasando mal, y que de alguna manera acoger ese malestar que él también posiblemente va a expresar de muy mala forma.
Eso, creo que eso es una sugerencia así como genérica, y bueno, también están todas las terapias que pueden acompañar. Yo diría que la línea de las estrategias como que incluyen un componente fuerte de aceptación toda la línea de aceptación de las respuestas emocionales podría beneficiar a estos adolescentes, porque en general no logran controlar una reactividad, por lo tanto ahí hay una constante frustración, porque lo más probable es que el contexto los obliga a tratar de regular esa emocionalidad. Están siempre cotidianamente expuestos a mucha frustración porque su contexto lo quiere regular, porque posiblemente sus respuestas son inadecuadas a distintas situaciones. Entonces están continuamente en esa dinámica. Por lo tanto, tener un espacio que busque más bien poder hacer una especie de reparación y restauración, siendo capaz de entender y aceptar esa funcionalidad en algún espacio más protegido, podría ser una línea que podría trabajar con ello. Eso, y yo creo que, no sé si estamos en el tiempo, Rosario. Tenemos que irnos a la otra presentación, Uh-huh. pero nada, agradecemos a todas las personas que participaron y los invitamos a que nos vayamos a la otra sala de Zoom para continuar con el resto de las presentaciones. Muchas gracias, Carola, por tu presentación también, fue muy interesante. Y les recuerdo, en el chat están los correos para que si hay más preguntas nos pueden escribir directamente. Correcto, sí. Muchas gracias a todos por estar acá presentes escuchándonos. Gracias.